La inteligencia artificial, hablando de algo tan potente como eso, que se ha visto como tan amenazante y de tanta temeridad para todos, puede ser mucho mejor aprovechada cuando tenés el criterio, la experiencia para saber aprovechar esta potencia tecnológica y poder entonces desarrollar un montón de frentes que antes eran simplemente imposibles por un tema de a todo lo que hay allá afuera, para desde esas ópticas, de esos prismas, pues mirar las cosas con nuevos ojos. Problemas viejos con nuevos ojos te permiten llegar a aproximaciones Para mí el principio fundamental de la estrategia es el valor. No pensamos en cuáles son las características que diferencian a un cliente, sino en cómo podemos ayudar a los clientes a ser las personas que quieren ser. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre seres superautónomos, además de aprender también varias estrategias sobre marketing y posicionamiento de marcas. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation y su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña Nicolás Vega. Nicolás tiene más de 23 años de experiencia trabajando como consultor en estrategia de negocios. Es apasionado por la construcción de marcas, cofundador de The Automation Lab. Más adelante vamos a entender de qué se trata toda esta empresa. Y aparte de eso, ha sido precursor de temas como la industria del entretenimiento con música en vivo a través de One Bar, y ha cofundado también varias iniciativas enfocadas en estrategia de negocios y mercadeo, además de medios digitales como la animación 3D, a través de agencias boutique como Jungle Box, como Contactica. Él es un emprendedor serial, entonces para nosotros pues es mucha ilusión poder tenerlo acá y conectarlo con ustedes. Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto, Carlos. Muchas gracias por invitarme. Honrado, hombre, de estar acá y acompañarte en este proceso, claro que sí. Súper, bueno, muchas gracias también por atender la invitación. Muy bacano poder conocerte y poder ir dándonos cuenta de todo eso que tenemos en común y de cómo podemos ir encontrando esos nodos de conexión, no solamente entre nosotros, sino también entre la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, como mencionaba al inicio en la introducción, pues sos un emprendedor serial, has siempre sido inquieto por el tema de las marcas y de la construcción de valor, sobre todo desde estas iniciativas a las que le has apuntado. Sos una persona que no se ha cansado también de explorar lo que le apasiona, y en eso ha encontrado diferentes puntos de conexión para articular una carrera. Y curiosamente, lo has hecho también como en ciclos de 10 años, en donde cada 10 años te has ido renovando. Y quisiera comenzar hablando precisamente de ese proceso de renovación. Obviamente hacer todo lo que vos has ido haciendo siempre hace necesario que estés renovando tus skills, tus talentos, tus habilidades. Entonces, con esa experiencia que vos tenés en renovación de habilidades y viendo la tecnología como un habilitador de crecimiento, ¿cómo escoger qué aprender y luego cómo aprenderlo para mantenerse relevante? Bueno, tremenda pregunta para comenzar, hombre, Carlos. Muy bien. Primero, yo creo que uno tiene que creerse muy a fondo la importancia de aprender siempre. Hay gente que puede estar en consonancia o no con ello, pero parte de ahí, de un principio, y es mantenerte en un constante aprendizaje toda la vida, no durante la universidad, no durante el posgrado que hiciste, sino siempre. Entonces, cuando uno parte de un principio como ese y lo convierte en una mentalidad, la cuestión siempre está en función de la búsqueda, hacia dónde evolucionar, hacia cuál es el siguiente paso. Y en ese modo de pensamiento vas encontrándote con un montón de mundos fascinantes, que cada uno de ellos te ofrece un ángulo distinto desde el cual aprender, evolucionar sobre aquello que es tu eje central, o al menos el más importante sobre el cual trabajas todo el desarrollo profesional en el que estás. Así lo veo, así lo he vivido, y cuando uno lo piensa, lo vive de esa manera y lo conecta con pasiones y con aquellas cosas que realmente te mueven
desde lo más profundo de tu corazón, pues uno está disfrutándose siempre el proceso. Y cuando hay emoción y cuando hay ese nivel de compromiso, hombre, sencillamente tenés energía de sobra para seguir explorando. Cuando estás en ese modo de siempre aprender y seguir explorando y disfrutando todo el paseo, pues hombre, lo más común es que te vaya bien. Así más o menos veo la cosa, Carlos. Genial. Hay un punto sobre el que quería tocar ahí y es, vos hablas, exacto, mientras todo eso te ayude a mantener un eje central y a propulsarlo hacia adelante, va a ser muy valioso. Y me crea una inquietud y es, a veces en ese proceso de aprendizaje, claro, como estamos ampliando tanto nuestros horizontes, podemos sentir que perdemos de vista el eje central. Entonces, ¿cómo haces vos para mantener ese eje muy claro y muy conciso, que de alguna forma también sirve como un norte que te permite, obviamente, navegar por temas de descubrimiento, de aprendizaje, pero sin perder esa estrella que te está guiando en el proceso? Pues hombre, cuando yo arranqué con la universidad como administrador de empresas, empecé a hacerme una pregunta y es, ¿qué significa ser un administrador de empresas? Me di cuenta pues que uno puede ponerse el sombrero que quiera, y desde ese momento empecé a preguntarme qué tipo de rol quiero tener desde el universo de la administración de empresas. Pero resulta que rápidamente encontré tres cosas que se conectaban profundamente. El tema de los negocios, de las empresas, de eso me empezó a encantar. No fue una carrera de relleno, fue una convicción desde un principio. Me pareció que administrar una empresa era una cosa que funcionaba muy bien con mi forma de ver el mundo, a pesar de ser en ese entonces, pues, ¿cierto? Con una madurez apenas arrancando a tomar forma. Pero tenía dos pasiones muy profundas, la música y la tecnología. Y entonces, alguna vez en la carrera, cogí una electiva de sonido. Yo ya había sido músico desde los 13 años. Quería mejorar mi capacidad musical, pero desde el sonido, desde la ingeniería de sonido, tomé una electiva. Y en esa electiva descubrí algo increíble. Primero, que el sonido me encantó, pero luego que descubrí la animación 3D. Me puse a estudiar 4 o 5 años animación 3D y encontré un medio increíble para contar historias. Entonces fue entendiendo que el contar historias era absolutamente relevante en el mundo de los negocios. Y desde esa dualidad de las historias, empecé a descubrir que las marcas eran otro universo fascinante dentro del mundo de los negocios y de las propias personas. Y entonces empecé a estudiar cine, empecé a estudiar televisión, empecé a estudiar fotografía, desde entonces, desde la universidad. Y todo eso simplemente fue convirtiéndose como en un ciclo virtuoso que se retroalimentaba entre sí para poder darme una dimensión más profunda de por dónde ir llevando el tema de los negocios. Todo eso a su vez apalancado en tecnología. La animación 3D era totalmente soportada en tecnología. Yo desde muy chiquito tuve la fortuna de tener un padre que creía profundamente en la tecnología, pues tuve esa particular, el beneficio de tener un computador desde ese entonces, así que tenía como ventaja, ¿no?, en utilizar esas máquinas para múltiples propósitos. Y ahí fue cuando fue todo tomando forma. Entonces el eje fue, ¿y cómo aprendo más de las marcas? Y luego aprender de las marcas me llevó a entender mejor, bueno, ¿qué más hay? Entonces está el mercadeo. Y del mercadeo llegué a la innovación. Y la innovación, cada cosa me fue abriendo una puerta, una dimensión. Entonces, a tu pregunta de cómo mantener el eje, en realidad, no, la cuestión es cómo ayudar a que tu empresa se mantenga bien en lo esencial. Conseguir tus clientes, retenerlos, deleitarlos y seguir creciendo de manera saludable. Todo ello fue dándome apoyos que me dieron pues como una dimensión más particular en el avanzar de todo eso, en el trasegar de esos descubrimientos. Súper, y ahí creo que hay una cosa que planteas a la que quiero que volvamos ahora, muy importante, y es mientras uno pueda mantenerse alineado también a ese público para el que vas a crear valor y luego traducir eso en las formas en las que lo vas a hacer,
eso te permite también mantener cierta relevancia y cierta pertinencia. Antes de llegar a ese tema del valor, donde quiero que demos un doble clic, entonces vamos a hablar de esa complementariedad. Bueno, y antes de eso, un paréntesis también, y es bien curioso porque mencionabas lo de las selectivas. Mucha gente, muchos compañeros de uno veían las selectivas como ese tema del relleno. Y para mí las selectivas también fueron eso, como darme la oportunidad de escoger a dedo realmente cosas que sí quería aprender yo y que no me estaba imponiendo el pensum. Y ahí creo que incluso encontré dos de los profesores más valiosos que tuve en la universidad, solo por darme la oportunidad de haber escogido esas clases. Entonces, qué importante también que dentro de esos sistemas educativos que estamos viendo hoy en disrupción, esto sea como una buena práctica de fomentar más esos perfiles originales y esa complementariedad desde las selectivas. Hablando de complementariedad, ¿cierto? Y aprender de muchas cosas o explorar incluso a profundidad todo eso que nos apasiona. Hay un concepto del que vos me introdujiste que es el tema de seres superautónomos y que va muchas veces incluso en contravía de lo que nos han planteado como ese sistema tradicional pues, de carrera o de llevar la vida estudiando algo, luego especializándote y el tema de superautónomo va en contravía de eso. Exploremos un poco más qué significa en tu experiencia este concepto y por qué es importante. Hombre, sí, eso es un tema, yo diría fascinante. Mira, de hecho me voy a retroceder un poco a la historia para que se pueda entender el contexto. Cuando uno habla, primero, como definición, un superautónomo es una persona que en España le llaman a autónomos a los independientes, ¿vale? Y el superautónomo, digamos que ha sido un concepto que se podría traducir como polímata. Los polímatas en la antigüedad eran aquellas personas que sabían de muchos temas, conocían muchas disciplinas o oficios desde los cuales desarrollar su profesión, ¿cierto? Entonces, el superautónomo está cobrando vigencia porque hoy vemos a emprendedores muy solitarios haciendo muchísimas cosas que antes estaban repartidas en muchísimas personas. Entonces volvámonos a la antigüedad. O sea, cuando ibas a la Edad Media, te encontrabas con un maestro constructor, por ejemplo, en la construcción de una catedral. Estos tipos sabían de cantera, dónde buscar la piedra, dónde encontrar la madera adecuada, cómo diseñar desde el punto de vista arquitectónico esa catedral, esa iglesia, esa capilla, en fin. Estas personas sabían de construcción, sabían de talla, sabían de orfebrería, sabían una cantidad de disciplinas increíbles que podían entonces supervisar un equipo de trabajo o participar en cualquiera de las actividades que hacían parte. Y eso fue parte, digamos, del medioevo, entre medio y bajo, o sea, lo que es 1200 en adelante hasta el Renacimiento. Por ahí hasta en el 1600 y especialmente ya hacia el 1700 llega el señor Adam Smith, ¿cierto? Con la riqueza de las naciones, exacto, el economista. Y en la riqueza de las naciones dicen, hombre, definitivamente para elevar la productividad tenemos que pensar en la división del trabajo. Y entonces puso el ejemplo famoso de los alfileres. Una persona sola corriendo todo el proceso de hacer alfileres hacía entre 1 y 20 alfileres al día, más o menos. Si dividimos todo el proceso, todas las actividades que tienen que ver con hacer un alfiler entre varias personas, cada una especializada en una etapa del proceso, pues podemos llegar a hacer alrededor entre 4.000, 5.000 alfileres a 40.000 alfileres. Eso en las próximas 2 generaciones más o menos fue lo que se dio cuenta. En 1980 ya se registraban 800.000 alfileres por un grupo, soportaban tecnología en mecanización, industrialización masiva. Entonces, desde el señor Adam Smith quedó marcado el tema de la especialización. Y la revolución industrial, de hecho, se caracterizó muchísimo por volver a las personas ultra especializadas, al punto de convertirlas en un objeto muy discutido de valor. O sea, eran valiosas porque eran un ladrillo específico de una pared, pero eran un ladrillo. Y desde ese entonces pareciera que el mundo hubiera quedado consignado o designado a estar ultra especializado. Entonces, las organizaciones de alguna manera terminaron, creo que de alguna manera, una confusión, porque las personas empezaron a confundir el estar especializado en propuesta de valor
a tener solo una formación especializada. Pero si te devolves al Da Vinci, al Renacimiento, un tipo como Da Vinci sabía toda una cantidad de cosas increíbles. Este tipo estudió la óptica, estudió la fisionomía humana, estudió obviamente la luz y la pintura como dibujante aprendiz de Verrocchio, creo que se llamaba el maestro de él. Entonces fíjate que para llegar a producir la Mona Lisa, ¿no? Pues tuvo que haber trabajado un sinnúmero increíble de elementos que no necesariamente están directamente relacionados con el dibujo. Y eso hizo de este personaje uno de los más emblemáticos, digamos, polímatas de la historia. Hoy, claro, en un mercado mucho más sofisticado, entonces, digamos que es contraintuitivo pensar en ser superautónomo, pero con la cantidad de tecnología que soporta nuestros oficios, ya empieza a ser realmente posible. Yo esto me lo creo porque honestamente y espero no se malinterpreta, pues, pero yo creo que esto es parte de lo que yo he sido toda mi vida, un estudiante continuo, un aprendiz de toda una vida, seguiré siendo aprendiz hasta el día en que me muera, y una persona que ha vivido aprendiendo un montón de cosas que hoy me permiten tener una perspectiva pues muy particular de las cosas, y con eso puedo ofrecer valor con las personas y los equipos con los que colaboro. Creo que es interesante, creo que la inteligencia artificial, hablando de algo tan potente como eso, que se ha visto como tan amenazante y de tanta temeridad para todos, puede ser mucho mejor aprovechada cuando tenés el criterio, la experiencia para saber aprovechar esta potencia tecnológica y poder entonces desarrollar un montón de frentes que antes eran simplemente imposibles por un tema de tiempo, de capacidad. Pero con ello ya empieza a tomar forma que este superautónomo realmente pueda ser productivo, aunque pase de rol en rol. De alguna forma, en pro de la productividad, matamos esa capacidad de expandir el conocimiento de nosotros también. Claro, y es que fíjate algo importante, es que cuando uno dice think out of the box o piensa fuera de la caja, significa salirse del eje de pensamiento sobre el que un problema ha sido abordado una y otra vez. Eso es el hemisferio izquierdo, el analítico, el que te piensa de manera muy lógica y centrada cómo resolver un problema. Pero el hemisferio derecho empieza a cruzar cables y a conectar cosas que usualmente no son conectables por aquellas personas que se han centrado solo en un universo. Entonces muchas veces la solución a los problemas vienen fuera de la materia o el oficio desde el que se viven los problemas. Vos trabajas en la innovación, vos sabes que muchas veces uno necesita recurrir a todo lo que hay allá afuera para desde esas ópticas, de esos prismas, pues mirar las cosas con nuevos ojos. Problemas viejos con nuevos ojos te permiten llegar a aproximaciones o a prototipos o ensayos diferentes que luego pueden terminar en cosas muy interesantes. Exacto, a menudo... Eso es lo que te da esa interdisciplinariedad, si se puede decir así, de temas. Pero entiendo que no es cómodo para mucha gente y que puede ser contraintuitivo y que puede ser casi una herejía, si se le quiere llamar así. Pero es fascinante cuando lo vas cultivando y poco a poco vas entendiendo que esa conexión de ideas tan diversas te da un punto de vista interesante. Exacto. Y yo creo que exacto, sí tiene que ser, o sea, no es algo que sea para todos, pero sí es bueno tener la opción de querer ser superautónomo o polímata o expandir también los conocimientos que uno tiene. Habrá otra gente que se sentirá muy cómoda siendo cada vez más especializados. Sí, el tema es que esto tiene sus excepciones y sus miradas dependiendo de dónde estás parado hoy. Si usted estás en una gran organización, si estás en una corporación donde hay tantas personas, cada una centrada en un tema distinto, que eres un polímata de estos, un superautónomo, pues va a tener muchos adversarios o personas que quizás no lo vean de buena manera. ¿Sí? Eso te lo puedes echar hacia adentro. Entonces la clave está en que vos puedes saber de muchas cosas, pero
tu manera de aportar está centrada en un eje principal. Es como un audiovisual. Un audiovisual, pues en principio hace pre, pro y postproducción. Pero si es audiovisual, sabe de sonido, sabe de diseño, sabe de teoría del color, como parte del universo, pero también sabe de escritura de guiones, sabe de marcas, sabe de comunicación en general, sabe de antropología, sabe de sociología, tiene conceptos de historia, empieza a tener un universo mucho más amplio desde lo cual aportar en lo audiovisual, que es su especialidad. A eso me refiero. Estas son las maneras de poder llevar esto a las organizaciones, sí, que se convierta en una pelea y un tipo intentando hacerlo todo, que esa sería pues una manera errática y trascender, o sea, muy bacano porque ahorita dijiste, eran ladrillos y una solo en mi cabeza, another breaking the wall. Sí, sí. Pero totalmente, exacto, y no es lo mismo tener una única visión a ser único, y eso también yo creo que se ha malentendido. Fíjate que acabas de dar con algo central. Cuando Pink Floyd saca esta canción, toda su construcción, toda esa narrativa del video que tan famoso se hizo porque ponían niños otro ladrillo en la pera, era porque claramente la educación estaba malinterpretando el concepto de Adam Smith. Estamos generando personajes como que únicos por una sola cosa, donde todos son iguales, todos cumplen con el mismo perfil, con la misma mirada. Entonces, ¿qué esperamos de un mundo donde todo el mundo, donde todos estos personajes empiecen a fondearse, a educarse con los mismos principios de todo? Entonces, este superautónomo, este polímata hoy tiene esa gran posibilidad de que, aunque tenga un eje central como carrera, llamémosle carrera, no necesariamente me refiero a haber estudiado una materia, sino lo que quiere hacer como oficio principal en su vida, pero formado a través de tan diversas cosas, ya no es un ladrillo más en la pared, ya es una persona que tiene una mirada tremendamente valiosa para, sin perder el ser especialista en algo, y con esa especialidad traer una capacidad distintiva que traiga ventaja a la compañía que apoye, sea chiquita, mediana o grande, o sea de pocas o muchas personas. Entonces, interesante el tema, sin duda. Y creo que ahí también tiene que haber un balance, ¿cierto? De pronto con Federico Vázquez hablábamos del ambidiestrismo y sí, o sea, debe haber un balance, pero precisamente yo siento que lo que tenemos en común ya nos permite sentarnos en la misma mesa, y lo que tenemos diferente es lo que nos hace realmente poderosos. Entonces, sí, tiene que haber un balance que no mate la diversidad, porque la diversidad es lo que nos permite realmente aportar cosas distintas y ampliar esos horizontes, sin lugar a dudas. Sí, y eso claramente es un tema que con el tema de las marcas, los negocios, tiene pues un tremendo enlace, un tremendo link. Exactamente. Entonces vamos a hablar de eso un poco. El marketing llega a tu vida y no nos vamos a enfocar a hablar marketing per se, ¿cierto? En la actividad de promoción, de incentivar las ventas, pero vos lo empezás a ver como un vehículo estratégico a través del cual un negocio, una empresa puede posicionar una marca, crear una marca con legado, ¿cierto? Que inspire comportamientos, que inspire una serie de valores. Y aquí está la pregunta, y es: ¿por qué el marketing es realmente o se debe ver como una actividad estratégica? ¿Por qué invitarías a la gente a que lo viera así como una actividad estratégica? Y en tu opinión, ¿cuál es el futuro de la disciplina de cara al crecimiento de los negocios? Yo voy a empezar por el final. Yo pienso que veamos el marketing, qué ha pasado con el marketing en los últimos 100 años. A principios del siglo pasado, por allá en 1920, especialmente, digamos que el marketing se convirtió en una disciplina ya más estructurada con la revolución industrial, en la medida que las empresas empezaron a producir una cantidad innumerable, masiva de bienes, tuvieron que empezar a trabajar en mercadeo, ¿sí? En esa idea de dar a conocer sus productos y pues hacerlos visibles, conocidos, y de alguna manera empezar a diferenciarlos de los demás para que fueran comprados, con ello retener a los clientes, y por ahí va. Entonces, el primer marketing fue el mercadeo de características. Mi producto tiene este atributo, este otro, y por eso es diferente y por eso es bueno para ti. ¿Cómo de bueno será? Pues cada quien lo interpretará a su manera. Más adelante, unos 25 años después, con el señor Theodore Levitt, por ejemplo, en los años 50, o Philip Kotler, empezó el marketing a basarse ya en beneficios, ¿cierto? Había un entendimiento más claro
de la manera subjetiva de apreciar el valor y se le sacó bastante qué hace ese producto por ti, de qué manera te beneficia. Y hay una dimensión de beneficios emocionales, funcionales, de expresión personal, sociales, en fin, y se explotó bastante eso. Hacia el 1980 teníamos un marketing más centrado en las experiencias, ¿no? Cómo te hace sentir el disfrutar o el vivir estos productos. Y el marketing que estamos viendo hoy, y ahí es donde contesto la pregunta, ¿cómo puede ayudar esto realmente a las organizaciones? Es un marketing más centrado en el significado. Y esto tiene que ver con la manera en que una marca habla de ti, lo que representa para esa persona en términos de progreso. ¿Cuál es el progreso? ¿Cuál es el sentido de progreso que me otorga el usar esta marca? Y el sentido de progreso es todo un universo. Está compuesto por todas las anteriores, ¿no? O sea, qué atributos generan, qué beneficios, qué experiencias consigo y en qué sentido esto me ayuda a progresar en la vida, a cambio de qué implicaciones. Y ahí es donde conecta profundamente con el valor. Entonces el mercadeo hoy, yo diría más que el mercadeo, aquí hay una cosa que suele ser confusa, siempre ha sido confusa, y es ¿qué es primero el mercadeo, la marca? ¿Qué es qué o de qué? Digamos que la marca podría entenderse, o el branding, pues, como la parte estratégica, desde la cual le damos forma, sentido y conexión con la estrategia o la teoría del negocio. ¿Sí? La marca es la que define esa identidad, ese sentido de uniqueness o de ¿cómo se llama esto en español? De diferenciación, ¿sí? Es la que le da forma a ese propósito central por el cual una compañía trabaja. Y el reto que tenían hasta hace poco, uno de los grandes retos que había era cómo lograr que las marcas, por un lado, supieran acoger la esencia estratégica de una compañía y poderlo llevar a las experiencias que estaban viviendo los clientes. Entonces, eso es la estrategia, eso es la marca, ¿no? La idea de un certificado de valor y la que le da coherencia, luego le da sentido, le da cauce a todas las actividades de mercadeo. Entonces el mercadeo podría entenderse perfectamente como algo un poco más táctico, mientras que la marca es la esencia estratégica que conecta con la teoría fundamental del negocio y con la propuesta de valor que se desarrolla al interior de la compañía de la que se esté hablando. Entonces, insisto, creo que el punto fundamental hoy es cómo ha cambiado mucho la postura. Antes hablábamos mucho de cómo la marca, digamos que le da soporte al producto, lo eleva, lo pone en la mente del consumidor, top of mind, top of hand, todas estas cosas. Ahora la idea ha cambiado, ha dado un giro bastante brusco y es cómo creamos clientes de valor. Fíjate que es bien contraintuitivo el asunto. Ya el centro fundamental es cómo crear clientes que le den forma y materialicen una marca para que la marca sea la que sostenga el negocio en el futuro. ¿Sí ves? Entonces, estrategia y marca están profundamente integrados. Yo realmente me volví marketero después de haber estudiado mucho tiempo las marcas. Y sobre todo me agarró como con la tecnología y en esos primeros, entre el 2004 y 2010, estuve muy metido en el marketing digital, pero después me empecé a dar cuenta de que estaba completamente metido en un mundo muy táctico que necesitaba conectar más profundamente con esa propuesta única de valor, con esa construcción y necesitaba ir a otro lugar. Y ahí fue donde tuve que esculcar en la innovación, en el desarrollo de producto, en la investigación y desarrollo para sentir que de verdad desde el mercadeo pudiera aportar mucho más valor a la compañía con la que estuviese trabajando en ese momento. Ahí empieza a cambiar profundamente la ecuación y eso me lleva hoy a que sea principalmente un consultor centrado en estrategia. Pero bueno, ya me estoy pasando a... Súper bien, no, pero súper bien. Metámonos en ese tema precisamente y vos mencionas la innovación. En cierto punto yo también me atreví a decir, la innovación es lo que se inventaron los del marketing para seguir siendo relevantes al futuro. O sea, es la forma en que le decían, le llaman ahora, pues. Pero eso tiene un trasfondo y es
que en el centro de todas estas actividades, de todos estos procesos, al interior de un negocio, de una empresa, está el tema de creación, entrega y captura de valor. Entonces, para vos, ¿cómo se insertan ahí como esas variables súper importantes en todas estas estrategias de branding, de creación y posicionamiento de marca, y luego pues articulándose también desde lo táctico en el mercadeo, o incluso desde la innovación, para precisamente asegurar eso, un crecimiento sostenible en el tiempo y permitirle a los negocios seguir siendo relevantes? Bueno, esa es tremenda pregunta. A ver, yo creo que lo primero y central, para mí el principio fundamental de la estrategia es el valor. O sea, si en las empresas realmente entendemos que al final se trata es de valor, porque a través del valor es que empoderamos a nuestros clientes. Así es, cuando nosotros no pensamos en cuáles son las características que diferencian a un cliente, sino en cómo podemos ayudar a los clientes a ser las personas que quieren ser, tenemos una mejor idea de cómo construir valor. Entonces, si creemos en el valor, entonces podemos unirnos y trabajar de múltiples formas en la creación de ese valor, con la creación en la captura y con la captura en la capitalización o redistribución del valor capturado. Entonces, pero si no hay una absoluta, digamos, unanimidad en la compañía de la importancia que tiene crearlo y mantener el valor por encima de todo, entonces va a ser muy difícil, ¿sí? Además que aquí viene un paradigma muy interesante. Este señor Michael Porter, uno de los pensadores organizacionales pues, más relevantes que ha habido tal vez en el siglo pasado, cuando habla de qué es estrategia, what is strategy, un documento que salió por allá en el año 96, habló de un tema que se llamó la frontera de productividad, una curva que se ha utilizado mucho para hablar o te diferencias en valor o te diferencias en costo. Este tema ha sido el caballito de batalla sobre el cual la gente ha tratado de escoger qué es, o ser un líder en costos o diferenciarse de alguna manera u otra. Pero me parece que eso ha secuestrado la imaginación de alguna manera. Porque ¿qué pasa? Hay que salirnos de ese plano cartesiano. Fíjate que cuando vos miras la propuesta del Océano Azul, te das cuenta que la innovación en valor es salirse de la cancha de juego en la que han venido definiendo esa curva pues, de competitividad que hablaba Porter, para encontrar nuevos mercados. Usted puede innovar en valor innovando en nuevos mercados, y para poder hacerlo tenés que salirte de la mirada del producto y cómo compite ese producto con una serie de características con otros, para entrar en la mente del consumidor y entender cómo resolver problemas que realmente son los que mueven a los clientes a hacer las cosas que hacen. Fíjate que hay una cosa muy interesante por allá que un economista que se llamaba Ludwig von Mises de la escuela austriaca, tipazo impresionante, escribió un libro que se llama La acción humana. Sí, eso es uno de los libros que de hecho, yo creo que me ha digamos que volado la cabeza en 1000 pedazos. El tipo desarrolla un concepto por allá que tiene que ver con que llamó la praxeología. La praxeología era ese estudio como del fin humano, del por qué las personas hacen lo que hacen. Y bueno, y eso es un tema gigante y muy profundo, pero no me voy a meter todo en detalle. El cuento es que cuando buscas por qué las personas hacen las cosas, te das cuenta que lo que importa es lo que decía Clayton Christensen del job to be done, ¿no? El profe Clayton siempre sale en los episodios. Sí, es que Clayton es un tipo interesantísimo, pues, y que ha abordado las cosas de una manera muy, muy prolífica. Pero ahí voy con el tema, no me quiero perder del asunto. Fíjate, entonces estamos hablando de que dejemos de pensar en esa frontera de competitividad. Que de alguna forma también te está diciendo, escoge qué clase de ladrillo quieres ser, este o el otro. Sí, exacto. Pero el punto central es que no hay un límite, porque una persona, pensando en la praxeología, lo que acaba de decir, con el objetivo de lograr conseguir algo, puede recurrir a muchísimas maneras. O sea, el fin justifica los medios. Los medios pueden ser muchísimos,
para alcanzar el fin, esa idea de progreso que tiene el cliente en mente. Entonces, desde el punto de vista empresarial, el reto más grande que tenemos es observar a los clientes para entender cómo podemos resolver un problema desde ángulos completamente diversos. Y ahí es donde se gesta un universo gigante de oportunidades. Entonces, mira que, entonces vos me preguntabas, bueno, ¿y el qué tiene que ver el mercadeo acá? El mercadeo tiene un rol gigantesco y es que tiene que ayudarle a la organización para la cual está dispuesto a entender de qué manera quieren las personas resolver sus problemas, pero pensando en ese customer journey completo, no en el uso específico de ese medio que se puede ser tu producto, sino en el sentido completo. Dame, yo te pongo un ejemplo. Hay una marca de termostatos inteligentes muy famosa que se llama Nest. Nest. ¿Sí o no? Incubada y acelerada por Google, sí. Exactamente. Este producto fue desarrollado por un tipo muy interesante que se llama Tony Fadell, que trabajó con Apple, con Steve Jobs en algún momento. Este tipo creó un producto espectacular desde el principio, pero por más que lo intentaban de comercializar, esa primera versión, no lograban. Porque el universo de los termostatos inteligentes estaba completamente, digamos, condenado a las maneras tradicionales y a las marcas de siempre. Honeywell, crea que era una de ellas. O sea, todo estaba demasiado articulado por viejas compañías que hacían las cosas de una manera muy particular. Entonces, cuando ellos quisieron entrar y traer este cuento completamente distinto, no hubo manera, no hubo acercadero. Entonces tuvieron que entender que no era una cuestión del producto, sino que el cliente lo que quería tener era una relación con la climatización de su hogar o de ese lugar que quería pues climatizar completamente diferente. Y posteriormente se dieron cuenta que tenía mucho más que ver el valor, la apreciación del valor con la aplicación y la facilidad que esta le permitía al usuario para finalmente producir un espacio perfectamente climatizado que el mismo producto en sí. En otras palabras, la experiencia del valor percibido tuvo 70 o 80% que ver más con la aplicación que con el producto y las supercaracterísticas que como hardware contenía. Entonces fíjate que poder entender esto fue a partir de una relación y una observación profunda de cómo las personas viven el problema de climatización en sus hogares, oficinas o lugares de trabajo. Y fue a través de ese entendimiento cuando tuvieron que empezar a cambiar todo, pues fue una retroalimentación. ¿Y quién ayudó en eso? Mercadeo. Y bueno, y eso es todo un rollo, por ahí va. Súper. Entonces, sigamos en esa línea de acción y vos has fundado, ¿cierto? Innumerables tampoco. No, innumerables podemos hacer un censo, ¿cierto? Pero sí te has dedicado a fundar empresas, a crear marcas, a posicionarlas. Varias de esas todavía existen hoy en día, están generando valor, están creando y capturando valor. Y la pregunta acá es, ¿cuál es tu recomendación con base en tu experiencia para todas esas personas que de pronto hoy tienen ciertas ideas, quisieran materializarlas, pero todavía no se han atrevido? Bueno, definitivamente lo primero es que hay mucho de muchas cosas. El mercado se caracteriza hoy por ser tremendamente sofisticado y en esa sofisticación hay un exceso de productos iguales, similares. Esos wannabe products, esos quiero ser ese producto como ese producto, ha hecho del mercado un espacio complejo. Entonces lo primero es elevar conciencia y decir, yo quiero ser uno más de estos. Los emprendedores, con esa emoción que tenemos cuando arrancamos un proyecto, sobrevaloramos por lo general la demanda, ¿sabes? Siempre en los Exceles, en estos documentos, tiramos cifras que están, por lo general, sobreestimando la capacidad de compra de ese mercado. Pero cuando te vas a dar cuenta, hay mucho de lo mismo. Entonces, lo primero es no solo diferenciarse, sino diferenciarse radicalmente. Y radicalmente significa aceptar que hay que entrar en como en un estado de riesgo y de miedo. Si vos no sos capaz de soportar la incertidumbre, el riesgo y el miedo que da a ser diferente, no te atrevas a salir, a emprender.
porque eso es lo que termina pasando, que terminamos basándonos en demasiados estudios, tendencias, data, y cuando hacemos eso justamente caemos en ser otro más, porque hay datos de lo que existe, no hay datos de lo que no hay. Para abordar lo que no hay, o sea, lo que llama Clayton Christensen en el espacio los no consumidores, hay que arriesgarse a explorar, y ahí no hay estudios, ahí hay un entendimiento claro de qué voy a ayudarle a resolver, ese job to be done, ¿cierto? Esa idea de progreso a ese cliente, ¿cómo se lo voy a ayudar a resolver? ¿De qué manera única y particular lo voy a hacer? Y arrancar con prototipos que son el medio para investigar si eso tiene posibilidades o no. Entonces, aquí viene un segundo punto central. Cuando vos observás detenidamente a las personas, es más etnográfico el asunto, cuando observás, entendés el problema de las personas. Cuando profundizás en ese problema, te volvés un maestro en el problema. Cuando te volvés un maestro en el problema, pues tenés mejores alternativas de tener una idea más única, interesante de cómo resolver eso. Cuanto más probás con ideas únicas y diferentes, más maestro te haces y elevas tus posibilidades de crear algo innovador y diferente. Entonces sería para mí, digamos, la manera de abordar un emprendimiento hoy. Muy relacionado con lo que plantea incluso Peter Thiel de 0 a 1, ¿cierto? Y es, mucha gente puede llegar y ser un uno más y sumar y hacer algo que ya existe. Exacto. Pero son realmente esos que logran pasar de 0 a 1 los que generan esas disrupciones o crean mercados nuevos o incluso categorías totalmente distintas. Y hay otra cosa, Carlos, hay otra cosa interesante. Mira, hay que entender que hay mercados ya maduros, estructurados, y en esos yo voy a hablar de la segmentación, que suele ser uno de estas verticales como muy, digamos que yo diría condenatorias o discapacitantes. Cuando hay un mercado muy estructurado, es útil pensar en la segmentación. Entonces yo cojo lo que ha funcionado tantos años ahora con la masificación y todo esto, la producción masificada, quiero decir, es que vos tomas un pedacito del pastel. O sea, yo me voy a centrar en este tipo de personas, con este tipo de problemas, con este tipo de comportamientos. Segméntelo como quiera, divide y conquista ha sido la postura. Divide en términos de segmentar. Lo que se conoce pues como nichos o microsegmentación. Exacto. Pero yo creo que la idea tiende a ir por otro lado. Ahorita te estaba diciendo de la importancia del mercado actual, estaba hablando del mercado del significado. Entonces la postura no es divide y conquista, sino multiplica y conquista. ¿De dónde viene esto? De una idea muy distinta que tiene que ver con entender el fenómeno de las tribus. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Harley Davidson es un ejemplo bastante común, pero caballito de batalla interesante. Fíjate que Harley ha sido una compañía de manufactura de motocicletas. ¿Qué hace? Es la única compañía que hace motocicletas para machos de estos que creen bien machos, ¿cierto? Que especialmente en los Estados Unidos y que están bien susceptibles a esa idea de vivir la vida de manera independiente, libre, única y con un estilo particular. Estas personas, con ese modo de pensar y de vivir la vida a través de las autopistas, de rodar por esas calles, por esas vías, han creado una tribu. Y es una tribu que no es que tenga forma, y uno no es que vaya a segmentar una tribu, no, es que comparten unos valores y una forma de apreciar ciertas cosas. Lo que ha hecho Harley Davidson es, de alguna manera, soportar esa tribu, darles esas herramientas, darles esos productos y apoyarles en ese estilo de vida que ellos mismos le han comunicado a la marca, nos encanta vivir. ¿Sí me entendés? Entonces, soportar una tribu es muy distinto a buscar un segmento y digamos, ¿sí me entendés? Como que apuntar a él a través de una campaña de publicidad y ya está. Tiene que ver con el compromiso total, con crear los productos que le ayudan a progresar a esta tribu. Mira, las personas quieren comprar en grupo para luego ser únicas y diferentes como individuos. A las personas no les gusta hacer parte del todo, les gusta hacer parte de una pequeña comunidad,
de un nicho más estrecho donde vos te alineás con los valores del otro. Entonces hablamos de los gamers. Y los gamers sabemos lo que significa PlayStation versus Xbox. Y los músicos sabemos lo que significa un instrumento, una marca de instrumentos una versus Fender el otro. Una Fender contra cualquier otra cosa, exactamente. Y esas marcas lo que han hecho es darnos un sentido de identidad. Y entonces están ahí y se vuelven símbolos. Y como símbolos son productos que construyen la identidad de las propias personas. Incluso desde lo que decías, o sea, es que radicalmente cambia el propósito. Si yo lo enfoco en el producto, así yo lo enfoco en la tribu, o bueno, o como se le conoce también hoy, en las comunidades, pues de las que hablamos mucho ahora en línea. Bueno, hay un ejemplo local interesante donde digamos que todo lo que hemos hablado de alguna manera cobra sentido. Mira, esta marca de True, de ropa que se llama True, Daniela, ¿cómo se llama ella? Hoyos, Londoño. Daniela Londoño. Creo que sí, es Londoño. Daniela Londoño. Bueno, Daniela, yo en estos días supe de ella pues, a través de otro podcast. Me gustó mucho su historia y de alguna manera todo este pensamiento que te he transmitido acá lo vi reflejado en su experiencia de vida y en el desarrollo de su marca. Fíjate que ella arranca en el colegio personalizando ropa o zapatos y esa es su idea, eso es su forma de gozarse la vida. Pero fue a través de la retroalimentación de sus amigas que quedaban encantadas con ese trabajo de personalización que la marca fue cobrando vida. Ahora, esa propuesta de ella única, esa forma de ver el mundo, de poder trabajar algo para hacer la ropa que ella no encontraba en el mercado, eso fue la parte diferente, única, completamente distinta. Ella no pensó en un negocio originalmente, pensó en una manera de personalizar su ropa y con eso sus amigas dijeron yo también quiero y con ese yo también quiero te estoy diciendo me gusta lo que haces, quiero más de ello. Luego utilizó una plataforma como Facebook para relacionarse con sus amigas y con más y con otras más. Sus amigas, sus primeras clientes fueron las que empezaron a hablar de su marca y su marca fue la que empezó a soportar la idea y a darle forma a un negocio. Ahí no había modelo de negocio, ahí no había algo demasiado estructurado, todo fue cobrando vida a la luz de cómo las personas sentían la marca, la usaban, retroalimentaban a los demás y a ella misma hasta convertir a True en una marca absolutamente interesante, absolutamente fascinante. Y eso se convirtió a su vez en parte de una tribu, que es esa tribu que quiere ropa urbana, que quiere ropa diferente, que no se encuentra en las marcas tradicionales que en nuestro país vemos a diario en los centros comerciales. Y eso es la tribu de la que estoy hablando. Fíjate que no es que ella segmente, no, ella hizo parte de la ropa que hacía parte de la identidad que esas personas querían tener y eso hacía parte de su idea de progreso. ¿Te das cuenta? Y siempre le fue fiel a ese eje central del que hablábamos también al inicio y ese eje central fue conquistando a no consumidores y creando un mercado. También para rematar con Clayton, que dice, es la única forma, cree mercado donde no hay mercado. Exacto. Entonces, si te das cuenta, hay mucha estrategia alrededor de todo eso que estamos de alguna manera interconectando. Eso es mercadeo, sí, eso es distribución también, luego se convierte en un modelo de negocio. O sea, todo empieza a tener sentido a partir de una idea muy clara y de ser muy coherente con la forma en que la ejecutas, siempre en conexión con esa audiencia. Listo. Muy bien. Creo que por ahí vamos. Genial. Bueno, vamos entonces a seguir hacia adelante y llegamos a The Automation Lab, ¿cierto? Esta es la apuesta actual. Sos cofundador y CEO ahí. Entonces, contanos un poco qué te motivó a dar este paso, qué es The Automation Lab y cómo es el futuro de la estrategia de cara a la tecnología. ¿Cuáles son esas tendencias, sobre todo, que de pronto vale la pena vigilar? Porque hoy por hoy se están convirtiendo como en nodos que si logramos establecer conexiones entre ellos, pues nos van a habilitar para seguir creciendo. Bien. Hacia mediados del 2019 ya sentía que mi rol en Contactica ya debía terminar. Habían sido más o menos unos 10 años que fueron fascinantes, fueron muy, muy interesantes en muchos sentidos, pero ya habían cumplido, porque ya veía que el mundo
iba hacia otro lado y ya sentía que esa empresa no podía simplemente transformarse en lo que yo quisiera. Ya había todo un equipo de trabajo, unos clientes y un compromiso y una marca. Cuando ya uno está buscando otra tribu que necesita otras cosas, ya no puede simplemente adaptar una marca y violar los principios que te caracterizan, que caracterizan a esa marca. Ahí es el momento de abrirte a hacer una nueva, ¿no? Y yo sentía que pues tenía que pasar, así que me independicé, me fui y empecé a trabajar como un consultor independiente. Pero había algo interesante, y es que hacía un tiempo que había dejado mi proceso de hacer cosas. Yo siempre he sido como pensador, consultor, como muy estratega en estos procesos, pero siempre hacía cosas. Quiere decir que también agarraba una cámara o diseñaba los wireframes de un portal o, digamos, redactaba todo un planteamiento estratégico de X o Y cosa. Y se había vuelto mi trabajo uno de demasiado lobby, de demasiado relacionamiento con el cliente, pero la falta del hacer me había generado un vacío muy profundo. Y entonces cuando salgo de Contactica digo, necesito volver a agarrarlo todo, haciendo mucho énfasis en ese tema del superautónomo, ¿no? Y con un amigo compramos una empresa de vestidos de baño, una idea que yo sabía que era muy loca, porque pues, yo de vestidos de baño no tenía ni idea, pero tenía una idea de cómo transformar una marca que estaba ya prácticamente a punto de morir en algo interesante. Y pues levantamos algo de capital y nos fuimos a coger esta marca, a ponerla a andar y a reestructurarla por completo. Lo que sucedió es que entró la pandemia y pues la cosa se puso mucho más aguda y complicado. Vender, digamos, vestidos de baño digamos de un nivel de gama alta, digámosle así, en un momento con una marca totalmente nueva, en un momento de pandemia, ha sido una de las cosas más retantes que me han pasado en la vida. Pero el ejercicio de armar todas las piezas me volvió a poner en sitio. O sea, eso para mí fue volver a hacer fotografía, volver a hacer video, volver a armar páginas e-commerce, volver a articular todos los elementos por mis propios medios. Y claramente no estaba solo, tenía un equipo muy interesante que pude convocar a través de una marca pues, que también fue muy interesante. Tenía mucha identidad, y eso fue lo que me volvió a poner me recordó la importancia de pensar y tanto hacer, ¿no? Hacer y pensar y hacer. Estrategia es lo que se hace, no solamente lo que piensa. Exacto. Si pensamos pero no hacemos, no hicimos nada. Y ahí volvió a tomar forma una idea de consultoría, porque me empecé a dar cuenta de la importancia de la automatización para elevar la productividad de esos pequeños equipos de trabajo que estaban compitiendo contra las grandes compañías hoy día. Entonces, cuando llegó el marketing digital, me acuerdo que se decía a gritos que pequeñísimas empresas podían competir con unas muy grandes. Y eso en parte tenía algo de razón, pero no era suficiente. Necesitamos la automatización, necesitamos procesos muy claros y muy coherentes, luego automatizados para elevar la productividad de cada persona como si fueran 10, 20, 100. Y vi que había poquito de eso, así que de ahí nace la idea de Automation Lab. Es cómo ayudar a las empresas, especialmente me centro en las pymes, a aumentar sus ventas y a sostenerlas de una manera saludable bajo 3 ejes fundamentales. Ayudarles a fortalecer sus marcas a través de la transformación digital y muy especialmente a través de la estrategia de los modelos de negocio. O sea, centrarme mucho en modelo de negocio, marca y transformación digital. Y ahí en esa transformación digital es que cobra vida y sentido el tema de la automatización. Entonces ahí contesto la pregunta tuya de cómo la tecnología viene a entrar en ecuación y a traer un montón de apoyo importante. Pero se va uno dando cuenta que el reto más grande es que para poder automatizar algo
tienes que estar seguro de que es el proceso adecuado, porque si no automatizas algo errático y terminas haciendo más daño que bien. Entonces ahí es donde viene en balance la parte consultoría estratégica. O sea, uno cuenta que hay muchas cosas en las que uno puede ayudar a las empresas, en términos de coherencia, construcción de capacidades distintivas, fortalecimiento de propuesta de valor. Por eso para mí el valor es tan importante. Y entonces cuando todo eso empieza a ser, está un poquito más claro y más organizado y puede estar mejor estructurado a través de una marca más clara, pues ya uno fortalece temas como los canales para la comercialización, la distribución, la comunicación y relación con cliente. Súper. Incluso decías algo bien interesante que me lleva a esos primeros progres que yo tuve también en estrategia durante los primeros años de mi carrera, y que precisamente nos invitaban a nunca asociar un tema estratégico con planeación. Este personaje precisamente decía: el que planea se queda planeando toda la vida. En estrategia, formule y ejecute. Y lo que vos decías es el hacer y el pensar. Y yo creo que sí está contenido en esa actividad estratégica del todo, porque la parte más importante de la estrategia, después de uno craneársela, es ponerla a andar y darle trazabilidad. ¿Veis? ¿Sabes qué, Carlos? Es que en ese orden de ideas, el estratega que no sale al campo de batalla, por decirlo en metáfora de estrategia militar, ¿no?, se está perdiendo de ángulos que pueden hacer la diferencia. Y estar en el campo de juego significa interactuar con los clientes, entender mejor lo que otras alternativas de producto o servicio están ofreciendo, entender cuáles son las circunstancias que modifican la apreciación de valor de un cliente. Bueno, en fin, hay un sinnúmero infinito de posibilidades que solo entran en la ecuación cuando te vas a la calle, a patonearte la calle, a observar, a entender, a aprender. Entonces hay un tema enorme, que enriquece muchísimo la visión del estratega. O sea, hay que tener tiempo para pensar, para formular y aclarar esa teoría del negocio, esa hipótesis sobre la cual vos estructurás toda una compañía o lo que sea que quieras hacer. Pero entonces salí a probarla, salí a mirarla, salí a entenderla. Sí, yo creo que cuando uno trabaja con ese balance, hacer pensar, es como cuando trabaja el ambidiestrismo, ¿no? Es explorar, explotar, explotar. Esa combinación siempre trae buenas cosas, por lo general. Totalmente de acuerdo, y sí, y montado en ese bus también. Bueno, vamos llegando entonces al final del episodio. Yo creo que ha sido un episodio cargado de muy buenos insights, una conversación muy amena, muy bacana. Te agradezco mucho este espacio, de verdad, Nico. Y vamos entonces a hablar de esos dos últimos puntos. En el primero, generalmente siempre cerramos con cuál es ese contenido, esos libros, de pronto series, películas, aplicaciones o tecnología que has estado consumiendo o utilizando últimamente y que te están haciendo también la vida más fácil. Obviamente las personas que nos escuchan o que nos están viendo, pues también les interesa saber esto, y porque obviamente ellos van hilando todo lo que nos contás vos, también con estas formas de aplicarlo. Entonces, ¿cuál es ese contenido o esas herramientas que querés recomendarnos y que has estado utilizando últimamente? Wow. Eso es como para un capítulo entero. Bueno, hay muchas cosas. Ahorita mencionaba La acción humana de Ludwig von Mises, pero eso pues es para un nivel de profundización del que está súper interesado en entender el comportamiento humano, ¿sabes? Creo que vendría muy bien a esas personas que quieren indagar más sobre el por qué las personas, digamos, se comportan como se comportan en función de lo que significa progreso. Eso es tremendo tema. A ver, a mí me ha gustado mucho Jim Collins. Es un pensador organizacional interesantísimo. Este personaje, pues cualquiera de los libros que uno agarre de Jim Collins me parece increíble. Me ha encantado Clayton Christensen, La solución de los innovadores particularmente, y Jobs to be Done me ha parecido, que no se llama Jobs to be Done, se llama Competing Against Luck, compitiendo contra la suerte. De hecho ya están trayendo el libro traducido al español. Es un libro que siempre me parece interesante.
En el mundo de las marcas recomiendo estudiar muchísimo a David Acker. Para mí David Acker ha sido un bastión, pues un apoyo y un pensador del mundo de las marcas interesantísimo. También podríamos hablar de Martin Neumeyer, que me parece un tipo interesante. De hecho, viene desde la disciplina del diseño a ampliar su mirada estudiando un montón de materias interesantes. Te diría que Organizaciones Exponenciales es un libro espectacular. Ese libro es brutal y trae una mirada al mundo de la tecnología y cómo esta potencia, estas compañías que quieren crecer en grande, a otro nivel. A ver, y por último, ya me pienso este último, a ver qué me Dale. interesante. Hombre, te voy a decir una verdad, yo soy de, hoy en día, yo me considero pues un lector agudo y hoy por hoy ando estudiando mucho filosofía. Sí. Y no te imaginas cómo, de hecho hace mucho que no leía filosofía y ando fascinado otra vez en el tema y de economía y todo esto. Y estudiar a Kant es espectacular, man. Estudiar a Kant, de Immanuel Kant, es una locura y cómo esto sobre todo te pone en sintonía de hacerte las preguntas correctas, de hacer reflexiones constantemente en diferentes temas. Y yo creo que cuando uno está en la mentalidad y en ese modo de aprendizaje completo, con todo en la vida, uno siempre va a encontrar cosas fascinantes. Eso no tiene por qué nunca terminar mal. O sea, siempre y cuando respetemos hacer y pensar y estudiar y hacer todo esto, pues todo va a estar bien. Así que esos son los primeros que se me vienen a la mente, pero de verdad que hay mucha cosa interesante para seguir hablando. No, ya también vamos a dejar el espacio abierto para que ustedes incluso puedan pedir recomendaciones sobre lecturas, libros y nuevas fuentes de conocimiento. Nicolás, yo concuerdo en el tema de filosofía. Me acuerdo que los profes de filosofía en el colegio de nosotros nos dio una muy buena educación. Aquí no le voy a hacer publicidad. Ellos nos decían que la filosofía te mantenía curioso y la curiosidad era la condición sine qua non que había que tener si uno quería seguir aprendiendo y progresando. Entonces siempre, sí, exacto. Y lo conecto también con otro de los temas que mencionaste y es hacernos las preguntas correctas. Saber preguntar, de pronto es una habilidad que muchas veces se pierde, incluso nos resta capacidad de interactuar bien con la inteligencia artificial hoy en día y con las otras personas ni se diga. Entonces ese es un superpoder también que podemos incluso rescatar desde la filosofía, es cómo hacernos buenas preguntas. Sí, yo creo que para cerrar ese punto, en estos días he tenido muchas interacciones alrededor de la inteligencia artificial. Ha sido un tema que he abordado, que me le he metido con toda y desde múltiples disciplinas, y definitivamente se da uno cuenta que entre más conocimiento tenés, más criterio tenés, mucho más partido le sacás a la inteligencia artificial. Si vos no tenés esa formación, si vos no tenés ese interés de profundizar y ese nivel de profundidad sobre el cual preguntarle y apoyarte en la inteligencia, no le vas a sacar nunca el jugo, porque no le vas a poder hacer las preguntas que te llevan a un nivel distinto, alternativo, y con ello a respuestas y a soluciones distintas. O incluso exigirle resultados distintos. Claro, también. claro. Entonces mucha gente se está complaciendo y ahí hay un peligro. Se está complaciendo con la primera respuesta sobre temas que muchas veces son muy complejos. Yo creo que la inteligencia artificial es muy buena respondiendo cosas sobre las que hay pocas soluciones o pocas respuestas, o por no decir unidimensionales. Pero cuando hay múltiples respuestas o caminos, como la estrategia, por ejemplo, ahí se quedan cortas. Y cuando le preguntas estratégicamente, ella siempre te va a dar básicamente una receta de caja. Es increíble. Vos le preguntas más o menos de una estrategia para cierto tema, de negocios completamente distintos, y la respuesta suele parecerse bastante, lo cual es un peligro, porque si definitivamente vos vas a hacer lo mismo que hagan los demás, mejor quédate en la casa viendo televisión. Sí, entonces, y bueno, empata súper bien con todo lo que habíamos hablado. Sí. El superautónomo está soportado en eso, pero más vale que sepa todas esas cosas para que sepa. Últimamente incluso hemos dicho, cuando tenemos estas intervenciones o estamos trabajando con las empresas en alfabetización digital, en cómo habilitar el crecimiento desde la tecnología,
tratamos de dar un parte de tranquilidad y es, hey, tranquilo que a usted no lo va a reemplazar la inteligencia artificial, lo va a reemplazar el que sepa utilizar bien la inteligencia artificial. Total. Y sin duda alguna, yo creo que ahí los polímatas, los superautónomos tienen una ventaja descomunal frente a el uso de estas herramientas nuevas. Sí, en estos días estaba viendo una inteligencia especialmente desarrollada para cantantes, para voces, hablando de música, ¿no? Y me impresionó cómo convierte cualquier voz desafinada en algo espectacular. Pero para darle el input, por ejemplo, saber piano es fundamental, porque con la escala, tocando el piano, las escalas, le das la forma, le das el pad, el recorrido a la voz que querés conseguir, con las tesituras, con los énfasis, con los matices. Entonces, saber tocar piano es importante, por ejemplo, para componer una voz brutal. Por lo tanto, de nada sirve tener una inteligencia artificial que te haga una voz sobre la que vos no vas a tener control de nada y simplemente vas a caer en la aleatoriedad del resultado de X, Y o Z. Muy distinto a un músico íntegro que pueda darle forma y usarlo a su favor y a su sentido de cómo llevar la voz a... Sí, exacto. Sirve para amplificar mucho más eso. Lo que decíamos ahora, tenemos ya capacidades para seguir explorando todavía más. Exacto. Si las sabemos utilizar bien. Y llegamos entonces ya al final del episodio con este último espacio en donde siempre lo que hacemos, Nicolás, es abrir el micrófono, las cámaras también para vos, para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en las diferentes plataformas donde estamos, no se olviden también de suscribirse, de seguirnos, de dejarnos ahí sus likes, sus comentarios, qué les gustaría ver, a quiénes les gustaría escuchar. Pero el espacio en este momento es para Nicolás, y que nos cuentes a qué nos quieres invitar, o esas personas pues, que les llamó mucho la atención de lo que hablamos hoy y quisieran entrar en contacto con vos, ¿dónde te pueden encontrar? Hombre, yo he sido en estos últimos años con Automation Lab, he tenido un negocio muy pequeño, muy específico, donde he ido y muy personal. Ahora estoy trabajando en un proyecto que viene pronto y lo voy a estar comunicando inicialmente, al menos, en 10 en el app. En Instagram tengo ahí un par de posts que algo muy somero y una fracción de lo que he venido pensando y alguna haciendo. O sea que si alguien está interesado, 10 en el app en Instagram puede ser el canal, y de donde pronto publicaré un proyecto muy interesante centrado justamente en estrategia, y que creo que puede seguir aportando como lo haces vos con Backlog. Carlos, mil gracias por la invitación, ha sido un placer acompañarte, apoyarte, y bueno, gracias a todos por seguir el canal y por soportarlo, ¿no? Así es. No, esperemos que la conversación sea tan agradable como fue para mí. Yo sé que está cargada de muchos hallazgos, muchos insights, muchas buenas prácticas que ustedes pueden empezar a utilizar en su día a día, en sus carreras, en sus negocios, en sus iniciativas. Ya saben que esta es la idea de Backlog, conectarlos con conversaciones increíbles, con personajes inolvidables. Y pues nada, a vos también muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.